Bienvenidos a El Debate. A ver, imagina por un momento inmovilizar, no sé, 50 millones de euros en una nueva planta de producción. Las máquinas están compradas, los estudios de mercado validados, la tecnología es de última generación y, sin embargo, el proyecto fracasa estrepitosamente. Ya. Y no fracasa por un error de ingeniería, no. Exacto, no es un fallo estructural. Fracasa porque el jefe de producto y el director de finanzas sencillamente no se ponían de acuerdo sobre quién tomaba la decisión final. Es un escenario aterrador. Pero fíjate, es absolutamente cotidiano en el mundo corporativo. Cuando pensamos en arquitectura o ingeniería, nos reconforta saber que la física no deja espacio para la ambigüedad. Claro. Un puente se sostiene o se cae bajo su propio peso, es algo binario. Pero cuando trasladamos esa necesidad de estructura al terreno humano, pues la física desaparece y entramos en un territorio bastante pantanoso. Totalmente. Y es que el esqueleto humano, que debe sostener la ejecución de los proyectos de inversión, es tan crítico como el acero de ese puente. Hablamos de la asignación de recursos a largo plazo, ya sea adquirir maquinaria pesada, desarrollar patentes o, lanzar productos al mercado. Y de este diseño organizativo emerge la gran pregunta que abordamos hoy a partir de nuestro material. Eso es. A la hora de estructurar los recursos humanos para un proyecto complejo, ¿cuál es el diseño óptimo? ¿Debe la empresa adoptar una estricta organización lineal, basada en una cadena de mando inquebrantable, o por el contrario debe decantarse por una organización matricial que cruce áreas y flexibilice los departamentos? Es una disyuntiva clásica, desde luego, pero hoy en día tiene más peso que nunca. Y mi postura en este análisis es muy clara. Yo defenderé que la organización lineal es fundamental. De hecho, diría que es innegociable si queremos evitar la fuga de responsabilidades. El control absoluto. Exacto. Asegurar el control en decisiones que conllevan un altísimo riesgo financiero para la compañía. A ver, entiendo ese atractivo por el control, de verdad, pero yo sostengo que la organización matricial es, en realidad, la única estructura verdaderamente viable y eficiente en la economía actual. Es indispensable para integrar todo el talento y los estudios hiperespecializados que exige un proyecto de inversión moderno. No te queda otra. Los gastos operativos del día a día, ¿vale? Los folios o las dietas comerciales. No, claro. Estamos hablando de decisiones que inmovilizan capital de forma masiva durante años. Piensa, por ejemplo, en el cumplimiento de unas nuevas normativas ecológicas del Estado que te obligan a cambiar toda tu línea de producción de la noche a la mañana. Sí, el riesgo ahí es altísimo. Exactamente. Y un riesgo de esa magnitud no puede dejarse a merced de la ambigüedad. El principio de la organización lineal es la unidad de mando. Es un concepto de origen militar, sí, pero tremendamente efectivo en la empresa. Bueno, efectivo sobre el papel. Y en la práctica, la autoridad fluye de forma directa y única desde un jefe hacia sus subordinados. Las vías de comunicación son cristalinas, hacia arriba para rendir cuentas y hacia abajo para ejercer autoridad. Ya. Si arriesgamos 50 millones y un ingeniero tiene que atender demandas conflictivas de varios jefes simultáneamente, el proyecto no avanza, se paraliza por completo. La estructura lineal garantiza que el responsable tiene autoridad absoluta y, por tanto, no hay excusa si no se alcanzan los objetivos. Fíjate que esa visión de la unidad de mando suena impecable en la teoría, es limpia, es nítida. Pero, operativamente hablando, se choca de bruces con la realidad empresarial contemporánea. ¿Tú crees? Sin duda. Y te explico el porqué basándome en la esencia de la organización matricial que detalla nuestro material. Se trata de combinar la departamentalización por funciones y por proyecto. Y ojo, esto no nace como un capricho de los teóricos del management. Ya, pero... Nace por una imposición económica pura y dura. Imposición económica. Yo diría que precisamente la economía exige control de costes, en no duplicar estructuras y crear confusión. Justamente por eso. Te lo planteo así. Una empresa decide lanzar una nueva línea de productos para adaptarse al mercado. A nivel financiero es inviable construir una fábrica nueva, contratar un departamento de finanzas paralelo y montar un equipo de recursos humanos exclusivos solo para ese proyecto. Claro, nadie sugiere duplicar todo eso. Pero es que si no lo duplicas, el jefe del proyecto tiene que recurrir obligatoriamente a los especialistas que ya están en nómina, en las áreas funcionales de la empresa matriz. Los recursos son limitados, la matriz no es una moda, es que no tienes otra opción si quieres maximizar la eficiencia de tu inmovilizado. Comprendo el argumento de la limitación de recursos, de verdad que sí.
pero aquí es donde tenemos que rascar un poco más y mirar las vulnerabilidades prácticas. El famoso cómo operan estas estructuras. Hablemos de la gestión del riesgo interno. En una matriz, el propio análisis nos advierte que el jefe de proyecto muchas veces no tiene autoridad real sobre su equipo. Bueno, tiene una autoridad compartida o de influencia. Pero eso no es autoridad cuando las cosas van mal. Imagina un barco comercial en medio de una tormenta de categoría 5. Le pedimos al capitán que lo navegue a puerto seguro, pero resulta que los mecánicos y los marineros no reciben órdenes de él. Ya veo por dónde vas. Reciben órdenes de un director de operaciones que está cómodamente sentado en una oficina en tierra firme. ¿Qué ocurre en ese escenario? Evidentemente descoordinación. Más que eso, provoca la evasión de la responsabilidad, que es uno de los mayores cánceres corporativos. Se genera una dualidad de mando. Si el proyecto entra en sobrecostes masivos, ¿de quién es la culpa? Se echan la pelota unos a otros. Exacto. El jefe de proyecto dirá que el director de ingeniería no le mandó a sus mejores especialistas. Y el director de ingeniería dirá que el jefe de proyecto planificó mal los tiempos. Es imposible determinar quién es el responsable. Por eso hay tanta rotación en esos puestos. La analogía del barco es estupenda, la verdad, para visualizar el problema. Y te reconozco plenamente que la dualidad de mando es el talón de Aquiles de la estructura matricial. Ese dedo acusador oscilando entre líderes es un riesgo real. Un riesgo enorme. Sí, pero el mismo texto nos da la herramienta técnica para solventarlo. La clave está en el estudio administrativo. No hay que destruir la matriz por miedo, hay que delimitar con precisión milimétrica la autoridad de cada uno en la fase de diseño, antes de empezar a operar. Pero delimitar eso en un manual corporativo es una fantasía. Seamos realistas. Cuando la cuenta de resultados sangra a final de mes, las fronteras del manual se difuminan rápidamente. Hombre, es un reto organizativo, sin duda. Pero piensa en el coste de oportunidad de tu modelo. Rechazar la matriz y encerrar a la gente en un silo lineal tiene un riesgo financiero infinitamente mayor. Mayor que la falta de control. Sí, el desperdicio del talento. Si tu equipo de desarrollo no se cruza constantemente con los especialistas que ven otros proyectos, pierdes toda la polinización cruzada de innovación. Lanzar un producto mediocre porque tu equipo estaba aislado en su unidad de mando me parece mucho más letal para la empresa que tener que gestionar quién le aprueba las vacaciones a un ingeniero. Y habilidad. Porque fíjate, tú hablas de riesgos de innovación internos, pero ¿qué pasa cuando la crisis viene de fuera? Ahí es justo donde quería llegar. Porque las fuerzas que de verdad obligan a lanzar proyectos de inversión son externas. Disrupciones tecnológicas, cambios violentos en los hábitos de consumo. Nuestro material aporta casos históricos interesantísimos. Piensa en el paso del vídeo beta al VHS, o en la industria de los refrescos pasando del vidrio al plástico, o al formato Tetra Pak. Casos clásicos de adaptación o muerte. Exacto, y ante un choque de esa escala, la matriz permite una adaptación muchísimo más rápida. Sientas en la misma mesa el ingeniero que domina el Tetra Pak con el analista de marketing que ha detectado la caída de ventas del vidrio. Ya, pero... Trabajan de forma transversal y solucionan problemas en tiempo real, sin tener que elevar cada pequeña decisión técnica por toda la cadena jerárquica vertical, que es el gran lastre de la estructura lineal. Permíteme que te frene ahí, porque creo que la idea de que la matriz es más rápida en tiempos de crisis es, francamente, un espejismo. ¿Un espejismo? Sí, tú has mencionado los choques tecnológicos. Yo voy a tomar otro ejemplo del texto sobre la disrupción masiva de mercado, la llegada de los grandes hipermercados multiservicio. Pensemos en el paradigma de Walmart. Un modelo que arrasó con el pequeño comercio, claro. Y con competidores grandes que no supieron reaccionar. Cuando un gigante así entra en tu territorio, combinando alimentación, electrónica, ropa y ocio, tu empresa no tiene tiempo para buscar consensos matriciales. Lo que necesitas, y la teoría organizativa lo subraya, es la centralización. Esto es un atributo intrínseco de las estructuras lineales. Concentra la toma de decisiones en un único punto, en la cúspide. Ya, pero centralizar la estrategia no exige una estructura lineal en toda la empresa para ejecutarla. En la ejecución, sí. Si para contrarrestar a este hipermercado necesitas cerrar 3 plantas antiguas, comprar centros de logística y adquirir activos, la centralización lineal te permite dar un volantazo inmediato. ¿Pero a qué coste? En una matriz, ¿cómo funciona eso? El jefe de proyecto tiene que convencer al jefe de logística, que a su vez tiene otras prioridades. Eso genera comités interminables. La línea de mando directa permite ejecutar sin someter la supervivencia de la compañía a debates departamentales. A ver, planteémoslo de esta manera.
La cúspide toma la decisión centralizada. Dicen, tenemos que reconvertir nuestra logística para competir con Walmart. Perfecto. Vale. Pero la ejecución de ese megaproyecto requiere integrar a fiscalistas, arquitectos, expertos en recursos humanos y especialistas en cadena de suministro. Si utilizas un modelo puramente lineal para eso, vas a crear un cuello de botella monumental. Yo no diría monumental. Es ordenado. Es un cuello de botella. Cada vez que el arquitecto tenga una duda sobre si la normativa permite X metros cuadrados de almacén, como no puede hablar directamente con el especialista laboral en un entorno transversal, pues la consulta tiene que subir 5 escalones jerárquicos y volver a bajar. La matriz agiliza precisamente eso. Entiendo por dónde vas. Pero ese cruce de información me lleva a uno de los puntos más delicados del debate: la metodología estricta para aprobar estas inversiones. Vale. Nuestro material incide muchísimo en los 4 estudios fundamentales que validan un proyecto: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo y el estudio financiero. Así es, los 4 pilares. Yo argumento que la pureza e integridad de estos estudios requiere un marco jerárquico lineal. Hay 2 conceptos clave del diseño que apoyan esto: la especialización del trabajo, donde las tareas se dividen en pasos técnicos muy definidos, y el tramo de control. Ya, el límite de subordinados. Exacto. El texto indica que un supervisor no debería tener más de 4 a 8 subordinados para que la gestión sea efectiva. ¿Y cómo afecta eso a la viabilidad de los estudios? Afectan la objetividad, que es crucial. Si mantenemos una estructura lineal clara, nos garantizamos que el departamento financiero calcule la rentabilidad real sin presiones. Imagina a un analista financiero que tiene que decirle a un jefe de proyecto matricial que su presupuesto no cuadra. Si están bajo esa doble estructura, compartiendo el día a día, hay una presión, una influencia, una contaminación inevitable para que los números parezcan más optimistas. Ya veo. En un modelo lineal, ese analista depende de su director financiero, rinde cuentas a él, y su única misión es ofrecer proyecciones objetivas y frías. Se separa el deseo de hacer el proyecto de la cruda realidad matemática. A ver, esa visión asume que los 4 estudios son compartimentos estancos, como si fueran silos asépticos donde cada uno trabaja sin mirar al otro. Y sinceramente, eso es un malentendido de cómo operan las grandes inversiones en la vida real. Ningún estudio existe en el vacío. No en el vacío, pero tienen que mantener su independencia de criterio. Por supuesto, pero de forma iterativa. Pensemos en el estudio técnico. Este es el que define el tamaño de la planta, dónde se localiza, qué máquinas se compran. Tú no puedes aislar a los ingenieros 6 meses para que diseñen la planta perfecta y luego pasarle ese informe final al equipo financiero. Bueno, es un proceso secuencial. Pero si se lo pasas así, el equipo financiero lo va a rechazar en 5 minutos porque no hay fondos o la tasa de rentabilidad no da. Es absurdo y tremendamente ineficiente. A ver, nadie sugiere que no hablen, sino que las líneas de autoridad estén separadas. Pero es que tienen que trabajar orgánicamente juntos. El tamaño técnico se retroalimenta del límite financiero continuamente. Y aquí entra en juego el estudio administrativo, que a veces es el gran olvidado, pero es vital. Desde luego. Este estudio diseña la estructura, las obligaciones y los flujos de comunicación. En la organización matricial, este diseño garantiza que el ingeniero y el analista financiero iteren y reajusten el proyecto semanalmente. La matriz no contamina los datos, los aterriza en la realidad operativa. El problema de esa integración fluida, insisto, es el sesgo. Vuelvo a mi ejemplo de antes. Dime. El analista se da cuenta de que el proyecto de los envases Tetra Pak está devorando el presupuesto y que el valor actual neto va a ser negativo. En una matriz, la lealtad de este analista está dividida. El jefe de proyecto tiene su bono anual ligado a que la fábrica se abra. Le dirá, oye, revisa esos números. Seguro que podemos ser más optimistas con la demanda. Ya, entiendo el riesgo humano. Y ahí es donde empieza el desastre corporativo. En la organización lineal, la independencia del analista está blindada por la cadena de mando superior. La verdad objetiva vale muchísimo más que la rapidez iterativa cuando te juegas el futuro de la empresa. Pero te olvidas de cómo reacciona el talento ante la adversidad. Esa verdad objetiva no tiene por qué destruirse en la matriz, simplemente fomenta otro comportamiento. Si el analista avisa de que el valor actual neto está cayendo en la matriz, el jefe de proyecto no se dedica a falsificar hojas de cálculo. Bueno. Se da la vuelta, habla con el ingeniero de procesos y buscan una solución técnica para reducir los costes en un 12% y salvar la rentabilidad. Pivotan.
En tu apreciada estructura lineal y rígida, el analista sube su informe negativo por la cadena de mando, el director general lo lee, cancela el proyecto desde su torre de marfil y la empresa pierde una oportunidad inmensa frente a la competencia, solo porque no había vías laterales formales para resolver el problema creativamente. Creo que hemos tocado el nervio central de nuestra discrepancia. Es una cuestión de determinar qué consideramos el mal menor en la gestión de capital a gran escala. Exacto. Por hacer un resumen de mi posición, dado que estas inversiones inmovilizan millones y definen el futuro a largo plazo de la compañía, yo sigo convencida de que la claridad jerárquica es el mejor escudo. La organización lineal, con su unidad de mando clara, tramos de control sensatos y una separación departamental pura, minimiza la confusión y evita la dilución de responsabilidades. Para mí, la máxima es sencilla. Donde el riesgo financiero es absoluto, el control directivo debe ser absoluto. Es una máxima lógica, sí, desde el prisma del control de daños. Sin embargo, mi visión final es que esa misma aversión al riesgo a través del control rígido es la que acaba ahogando a las empresas frente al mercado. ¿Ahogando? Totalmente. La complejidad brutal de la tecnología, los cambios de consumo a la velocidad de la luz y sobre todo la limitación estructural de recursos que sufren todas las compañías hacen de la organización matricial una necesidad ineludible. Ya. Tienes que exprimir la especialización de tus equipos, permitir que la información, el talento y las soluciones fluyan transversalmente, sin quedarse atascadas en las aduanas de la verticalidad jerárquica tradicional. Es un contraste fascinante. Y aunque disentimos profundamente sobre cuál es el mejor chasis estructural, creo que a la luz de nuestro material hay un punto de convergencia indiscutible. Sí, sin duda. Ambos reconocemos que jugar con inversiones de esta magnitud no es un ejercicio de mero sentido común. La intuición del empresario visionario, por muy romántica que suene, hoy en día es una receta directa para la quiebra si no hay estructura detrás. Absolutamente de acuerdo. Esa es la lección transversal. Y por eso coincidimos en la importancia capital del estudio administrativo. Exacto. Es el paso metódico, casi quirúrgico, en el que la directiva debe decir, a ver, dada la naturaleza técnica de esta nueva fábrica, ¿qué traje organizativo nos ponemos? ¿Línea o matriz? Hay que definir los canales para rendir cuentas, fijar quién manda sobre qué y diseñar esos protocolos antes de desembolsar un solo euro. Así es. Hay que prever las debilidades orgánicas que inevitablemente van a sufrir los equipos humanos bajo presión. Hoy nos hemos centrado en el esqueleto humano, en la estructura de autoridad y responsabilidad, que es apasionante. Lo es. Pero para nuestra audiencia, cabe destacar que el documento fuente desarrolla con mucha profundidad la otra cara de la moneda, los rigurosos criterios cuantitativos. Sí, los números duros. Detalla meticulosamente el cálculo del valor actual neto, la tasa interna de rentabilidad y también un aspecto que cada vez define más proyectos hoy en día, la evaluación del impacto ambiental y la sostenibilidad ecológica de las inversiones. Es que es un ecosistema de variables. Al final de la jornada, tener los números financieros milimetrados y contar con una estructura de recursos humanos ágil y bien diseñada son literalmente las dos patas fundamentales del éxito corporativo. Sin una, la otra se desploma. Tal cual. Volviendo a la imagen del puente corporativo hacia el futuro, requiera tanto de las frías matemáticas de la ingeniería financiera como de la compleja flexibilidad organizativa del equipo que pone las vigas. Así que dejaremos que quienes nos escuchan miren a sus propias empresas, analicen su cultura y decidan qué plano estructural es el vehículo más confiable para blindar y multiplicar su capital, ya sea el rigor de la línea jerárquica o la adaptabilidad de la matriz. Ha sido un placer debatir hoy contigo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y hasta el próximo análisis.